Mis hermanos, hemos hecho este cambio. Hoy teníamos reunión de oración. Vamos a tener dos reuniones de enseñanza, esta y el próximo domingo, que va a estar a cargo de Jorge, con un tema que es de suma importancia. No es un tema nuevo, sencillamente es un tema no practicado. Me habrán escuchado muchas veces decir un dicho que no es mío, que no hay verdad nueva. Si es nuevo no es verdad y si es verdad no es nuevo. Todo lo que hay ya está manifestado, solamente que a veces algunas cosas no las ponemos en práctica, algunas asambleas unas, otras. Hemos hablado alguna vez del ayuno, algo tan necesario para la vida espiritual, un ejercicio espiritual que nos permite un marco adecuado para buscar a Dios. Sin embargo, no es práctica común en nuestras asambleas. En otras asambleas sí, y es totalmente bíblico y es totalmente necesario. Pero bueno, por una y otra cosa no es una enseñanza corriente en nuestras asambleas. ¿Qué tenemos para decir en contra? Bueno, nada, que tal vez no nos gusta, algunos en especial, y bueno, va quedando allí. Y hay otras enseñanzas. Hace unos años atrás, Jorge hizo una presentación muy importante en Calle Brasil, una de las iglesias más antiguas, acerca del gobierno regional de la iglesia, enseñando un principio fundamental, que la iglesia local no es la iglesia de Argerich 5315, sino la iglesia de la localidad. La carta se dirigía a Galacia, a las iglesias en Galacia. La carta a los romanos está dirigida a las muchas iglesias que hay en Roma. Pero bueno, por algún motivo las asambleas de los hermanos no hemos querido tomar esta forma de gobierno, sino hemos preferido una independencia total que nos permite que cada 15 cuadras tengamos un reino distinto, donde yo puedo hacer y deshacer con la asamblea para bien o para mal. En algunos casos hasta cerrarla, hasta fundirla, y nadie me puede decir nada, porque los argumentos son que aquí me puso el Señor y que vos no te metas, cuando no es este el concepto del Nuevo Testamento, sino una interdependencia, no para decir quién predica el domingo o la actividad propia del lugar, sino para aquellos casos que ameritan que a veces intervengan hermanos de la zona por problemas que hay en las iglesias que no se pueden resolver por sí mismos y que muchas veces termina con la muerte de la iglesia local. Bueno, sin embargo, es una enseñanza rechazada, porque en aquel entonces es una presentación muy extensa. El otro hermano que hacía la ponencia subió apenas con un papelito. Y entre otras cosas dijo dos o tres, las que se dicen siempre, en síntesis no nos gusta. Bueno, hermano, que a nosotros no nos guste no significa que no sea bíblico. El ayuno es bíblico, creo que no es una enseñanza practicada, no nos gusta, pero es bíblico y es necesario para buscar a Dios, ¿no? Ya alguna vez hablé del ayuno, no es un piquete espiritual, no es que porque estamos ayunando Dios lo va a hacer, eso hay que sacárselo de la cabeza, es un marco espiritual que nos permite la búsqueda. Ayuno de alimentos, ayuno de actividad sobre todas las cosas, porque si yo estoy corriendo acá para allá no tiene sentido, allí la búsqueda de Dios. Esta forma de gobierno tan necesaria, que hubiese salvado, entre comillas, ¿no? Cuando hablo de salvar, hermano, el Salvador es el Señor, pero hubiese salvado, entre comillas, muchas congregaciones, pudiendo venir hermanos pastores de la localidad, que es el concepto que Jorge enseñaba, la iglesia local es la iglesia de la localidad, zona norte, zona sur, este, oeste, y podrían haber intervenido y tal vez sacado a aquel hermano. Normalmente los problemas vienen por los ancianos, ¿no? La frase también es de Jorge, la bendición empieza por la cabeza y los problemas también. Normalmente las iglesias que se han dividido y demás son probablemente los ancianos. Y este tema que vamos a ver hoy tiene que ver precisamente con el consejo de ancianos. Y esto es muy importante para los ancianos y para toda la iglesia. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, para mirar allí esta enseñanza que, vuelvo a decir, no es nueva, sino que sencillamente no se practica en nuestras asambleas. Es la única denominación, tenemos que decir con tristeza, no nos gusta que nos digan denominación, pero realmente el movimiento de las asambleas o de los hermanos se ha transformado en una denominación más. Somos los únicos que no practicamos esta forma de gobierno. Todos los demás lo hacen, y aún el sentido común lo hace. Sin embargo, nosotros no lo hacemos, como vamos a ver hoy, por una enseñanza equivocada. Alguna vez hablé de la ofrenda manifiesta. Nuestra forma de ofrendar está equivocada. Lo hemos heredado así desde aquellos ingleses que nos trajeron el Evangelio y no tenemos más razón que decir es que siempre lo hicimos así.
que es otra de las explicaciones que echa por tierra un montón de argumentos bíblicos. Para ofrendar utilizamos un pasaje equivocado, que es el de Mateo 6, donde el Señor habla de la limosna, donde tu mano izquierda no se tiene que enterar lo que hace a la derecha, y aquellas cosas que hacemos, o por el chico que limpia vidrio, el que nos tocó el timbre, aquel que nos pidió algo, o alguien que tiene necesidad y le dimos, tiene que ser realmente un tema anónimo, nadie se tiene que enterar de esto, no sepa a la izquierda lo que hace tu derecha. Pero bueno, hermano, en eso lo hemos trasladado a las ofrendas. Las ofrendas son manifiestas. Todas las ofrendas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son manifiestas. Bernabé trajo el producto de lo vendido, su propiedad, muchos otros lo ponían a los pies de los apóstoles. No es el tema de esta mañana, pero quiero referirme en cómo tenemos cosas equivocadas, los hermanos libres también, que a veces decimos tener la verdad, nos enorgullecemos de esas cosas, lo cual es pecado y desgracia para la congregación. Entonces, entre nosotros circularon las bolsitas negras que nosotros usamos hasta el día de hoy. Y bueno, ¿cuál es el argumento? Mateo 6. Hermano, Mateo 6 habla de la limosna, no de la ofrenda. Cuando le des algo a alguien, es tal vez una limosna. Bueno, no tiene que saber nadie, una ayuda. Al Señor son las ofrendas. Decía David, no le daré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Y es precisamente lo que hemos propuesto de corazón. Los hermanos de tesorería, como en muchos lugares, tienen que saber qué es lo que yo propuse ese corazón. Usted supone que yo ofrendo bien, usted lo supone. Obviamente no es de dominio público, tiene que saber la tesorería. ¿Qué es lo que ha propuesto en tu corazón? Esto. Sí, sencillamente, no hay ningún problema. Se supo lo que trajo Bernabé, se supo lo que trajo Ananías y Zafira, se supo toda la iglesia, tanto en la iglesia como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no lo hacemos? No nos gusta y el anonimato a algunos nos permite ofrendar mal domingo tras domingo, poner ese billete que ya casi no se usa. Pero me dará mucha vergüenza si el tesorero de la iglesia me dice, bueno, a ver, Omar, o vos que sos el pastor, ¿qué es lo que ha propuesto en tu corazón? Y yo le tenga que decir que es un tema casi inexistente en mi vida, que no ofrendo, o pongo un billete de vaya a saber qué baja denominación para pasar la bolsa y no quedar mal. Entonces, hay enseñanzas bíblicas, no las hacemos porque no nos gusta o porque no nos conviene, no tenemos otra explicación, lo cual nos tendría que avergonzar a los ancianos que somos los que conducimos la iglesia. Y esto tiene que ver con nosotros. A todo el año pasado hemos comenzado un tiempo de revisión, precisamente sobre los ancianos, porque tiene que empezar por ahí. En Hechos 20, Pablo dice, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño. Cuando empiezan las revisiones en la iglesia, los primeros en ser revisados debemos ser los ancianos de la iglesia. Después la congregación. Se tomarán distintas medidas que serán para mejor de la congregación, pero el análisis empieza por nosotros. Y es lo que estamos tratando de hacer. Ya hemos tenido una parte el año pasado y este año, si Dios lo permite, tendremos otra. Abierto Romanos 12, vamos a leer versículo 6 para leer en contexto. Dice así, hablando de los dones del Espíritu Santo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, hablar de parte de Dios, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Distintas tareas que cada uno tenemos. Hermanos, hoy vamos a poner la atención sobre el don de presidir. ¿Qué es esto de el que preside? Bueno, normalmente se suele decir en nuestras asambleas, ¿quién preside el jueves? Se está refiriendo al hermano que va a conducir el canto congregacional. Mirá que presidís vos, le decimos al hermano, estate. No, hermano, este don de que preside, la palabra significa que va delante de. No es el que preside el canto, es el que preside la asamblea, que preside la iglesia. La iglesia tiene, o debiera tener, un presidente, alguien que la preside. Bueno, esto tampoco es práctica entre nuestros consejos de ancianos. En nuestros consejos de ancianos hemos dejado de lado esta enseñanza como otras, y el consejo de ancianos, si lo compone uno solo, porque hay un solo pastor no hay problema, pero cuando es plural o colegiado, como se le llama a nuestros ancianatos, se nos supone a todos con el mismo poder de decisión, lo cual es un problema, porque allí empiezan los desacuerdos. A veces las discusiones, a veces los disgustos y a veces las divisiones. Porque todos opinamos por igual,
Y hermano, es como pretender manejar un colectivo entre 8. Es imposible. Sobre el volante van 2 manos. No pueden manejar 8 personas. Bueno, entonces, ¿de dónde se sacó esto? Vamos a leer algunos pasajes en Proverbios. Proverbios capítulo 11. Porque el problema es que a veces lo que tenemos es la enseñanza equivocada, fundada en pasajes equivocados de la Biblia. No es que la Biblia no sea cierta, es el pasaje equivocado, es para otra cosa ese pasaje. Dice Proverbios 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Doblamos 2 hojas, Proverbios 15, 22. Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y finalmente, Proverbios 24, versículo 6, dice así la palabra de Dios, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Estos son los pasajes que hemos usado históricamente para avalar nuestros ancianatos colegiados o plurales, diciendo, bueno, no, hermano, uno no, porque ¿cuál es el peligro que se adueñe de la iglesia? Lo cual lo es verdad. Después vamos a ver que acá dice el que preside, el que va adelante, el que preside la iglesia y preside el consejo de ancianos, lo tiene que hacer con solicitud, con los oídos bien abiertos, mirando y escuchando. No es el dueño de la iglesia, tiene una función. Si es que tiene el don del Espíritu Santo, es una función que vamos a ver que le permite hacer algunas cosas, y esto es necesario, porque de la otra manera, hermano, el querer manejar el colectivo entre 8, no nos ponemos de acuerdo, los problemas no se resuelven, las decisiones no salen, si no salen por consenso, y a veces salen por consenso o por el que grita más fuerte. Y esto tampoco hace bien. Siempre recuerdo aquel pasaje que le dijo Jacob a 2 hijos cuando iban a comprar grano allá a Egipto. Les dijo, no riñáis por el camino, no se peleen. No es natural. Lamentablemente en esta historia ha muerto gente. A veces recordamos, ¿no? En el pasado, hermanos que han sufrido infartos y han muerto. ¿En qué? En discusiones de consejo pastoral. Reuniones de consejo pastoral que a veces duran hasta las 2 de la mañana, donde no hay acuerdo, todos tenemos el mismo poder de decisión, y bueno, a veces puede ser un tema de carácter, como decía recién, o distintas cosas. Esto tiene que ver con un don del Espíritu Santo. ¿Lo tengo o no lo tengo? Tal vez tengo el don de evangelista o tengo el don de maestro. Yo a lo largo de los años he compartido la mesa con ancianos evangelistas, netamente evangelistas, ancianos maestros, ancianos administradores, que no son los que cuentan la ofrenda. Los ancianos administradores son los que se ocupan de la administración precisamente de todos los recursos económicos, espirituales, a ver, me falta uno y me perdí, económicos y humanos. Los recursos humanos, los recursos espirituales, las reuniones, todo ese trabajo de programación y cómo manejar los recursos y dónde poner las personas según las dones, las capacidades, todo eso lo hacen los hermanos que administran, que normalmente también están en el Consejo de Ancianos. Entonces, hay ancianos con distintas características. Puede ser maestro, puede ser evangelista, puede ser uno que administra o el que preside. Y necesitamos, hermanos, nosotros saber, si Dios así lo permite, hermano, quién es el que preside. Que vuelvo a decir, no es el rey, que no es el dueño, que tiene una gran responsabilidad. El que preside, ha habido consejo, tiene que tomar una decisión. El tema es que en la multitud de consejeros hay seguridad, o hay firmeza, está la victoria. Los consejeros antiguamente estaban con el rey. ¿Y qué es lo que hacían? Aconsejaban, precisamente, pero no decidían. El rey antiguamente llamaba a los consejeros. ¿Qué hacía? Preguntaba, ¿subiremos a la guerra o no subiremos a la guerra? Y ahí estaban los consejeros. Uno se llamó Aitofet. Dice, consultar a Aitofet era como consultar la palabra de Dios. No es poca cosa ser un consejero en esa época del rey. Y precisamente David oró para que Dios entorpezca el consejo de Aitofel porque
estaba con el hijo que se había revelado, a los que conocen la historia. O sea, que Aitofel no fallaba. No es poca cosa ser consejero. El consejero da un consejo, pero no decide. Pero Aitofel aconsejaba y, como decimos nosotros, le ponía el ojo, ponía la bala. Y hombres así son muy necesarios. Pero hay uno que es el que tiene que tomar la decisión, que tiene el poder de decisión, porque si no, no se termina nunca. Vuelvo a decir, discusiones, disgustos, infartos, divisiones, gente que se va de la iglesia por este tipo de cosas. Y esto no es bueno. No es bueno delante de Dios, a quien procuramos honrar. Ni que lo hagamos los ancianos, menos que lo hagan los hermanos. Los ancianos siempre que queremos que los hermanos no se peleen. Y a veces lo peleamos nosotros. Gracias a Dios siempre permaneció el amor fraternal, como dice el libro de Hebreos, ¿no? Permanezca el amor fraternal. Pero no nos hace bien discutir, hermano. Es como en el matrimonio. Dice, bueno, ¿en qué matrimonio no se tiran los platos por la cabeza? Esperemos que ninguno, hermano. No nos hace bien discutir. Ni en el matrimonio, ni con los hermanos. No debiera ser el lugar. Yo normalmente no discuto con gente que no es del Señor, no discuto ni por dinero, ni si me chocó el auto. Tengo la costumbre de no discutir porque a mí personalmente me hace mucho mal. Entiendo que al otro también. Hay palabras de los hombres, ¿no? Como dice el texto, son como golpes de espada. Bueno, hay que ahorrarse esas cosas, nos hacen daño. Discutan los hermanos, discutamos los ancianos. Si bien dice Hechos 15, que en aquel concilio se reunieron los apóstoles y los ancianos en la iglesia. ¿Para qué? Para dar una directiva a los gentiles, que le estaban queriendo poner sobre los hombros las costumbres del judaísmo. Y hubo una discusión, no pequeña, hasta que finalmente se levantó Jacobo, el medio hermano del Señor, y como que dice, bajó la pelota. Dios le dio la palabra exacta cuando él dijo, bueno, yo digo que a los gentiles se les diga que se guarden de la idolatría, de fornicación y de ahogado, y lo sacrificado a los ídolos. Ya está, listo. No le pongan el sábado, la luna nueva, la fiesta de siquiera de Dios que estaban instituidas. No. Y esa fue la palabra que cerró la discusión. Se terminó, se le dijo eso a los gentiles. Entonces, vuelvo a decir, hermano, esto es un don. Es una capacidad de Dios. No tiene que ver con la edad, si bien es importante la experiencia. Tampoco tiene que ver con la instrucción de que sea una biblioteca caminando. Porque, hermano, una cosa es el conocimiento y otra cosa es el discernimiento. Las dos cosas terminan con miento, de esto te vas a acordar. Una cosa es el conocimiento, lo consigo leyendo. El discernimiento es una piedra preciosa que la da Dios por la piedad. Son dos cosas distintas. Si yo quiero conocimiento, tendré que ir a un lugar donde me lo brindan. Si yo quiero discernimiento, tendré que ir a la soledad de mi cuarto arrodillado y tal vez echar mano del ayuno, del clamor, del quebranto de corazón. Porque a raíz de estas cosas viene el discernimiento. ¿Por qué fue bendecido Daniel, el profeta? Porque siendo muy joven propuso en su corazón una medida piadosa, no comer la comida del rey de Babilonia, que posiblemente estaba sacrificada a los ídolos, y bueno, él no lo comió, y todos conocemos la historia, pidió las legumbres, y dice que a Daniel le fue dada una inteligencia, un discernimiento que no tenían todos los caldeos, los magos, los sabios, los consejeros del rey, que podríamos decir tenía lo mejor de lo mejor. En aquel tiempo hablar de Babilonia es hablar hoy de la Casa Blanca, donde supuestamente están todas las cosas, ¿no? Todo lo que no se sabe está en la Casa Blanca, todo lo puede la NASA, todo lo puede la CIA. Bueno, esto era lo mismo. Sin embargo, hay un hebreo, muchachito, joven, se llama Daniel, y se puso a leer toda la biblioteca de Babilonia, que era enorme. No lo dice la Biblia, pero tuvo esta actitud de corazón que trajo a su corazón sabiduría, discernimiento. No confundamos, hermano, el conocimiento con el discernimiento. Las dos cosas son necesarias, ¿eh? O sea, dice, mi pueblo cayó porque le faltó conocimiento. El conocimiento es necesario, pero el conocimiento solo envanece. Ese es el problema. A veces me dice, hermano, mira, una vez me dice un hermano, quiero estudiar hebreo. Mira, está bien. O quiero estudiar los idiomas originales. Claro que está bien. Ojalá todos pudiésemos leer en griego. Estaríamos una riqueza, como hoy nos decía Raúl, maravillosa, que el texto castellano no lo da. Pero no lo dejes de hacer sin ejercicios espirituales. Porque si vos haces esto sin ejercicios espirituales, vas a echar a perder tu vida con el conocimiento. Entonces, la persona que preside
es uno que tiene un don de Dios, que le permite ir adelante. Siempre cito la historia del capitán del barco. A mí me gustan mucho las documentales y está entre las pocas cosas que se pueden ver por televisión. Me gustan aquellas travesías de estos barcos que llevan contenedores. Algunos miden como 3 cuadras. Están llenos de contenedores, algunos refrigerados. Hay un ejército de gente en la tripulación que está controlando la cadena de frío, que están los meteorólogos, están los ingenieros de máquina, hay un montón de gente, pero hay uno que es el capitán. Y no se puede manejar el colectivo entre 8. Y en esta que yo estaba viendo, lo que ellos ven hoy por computadoras y tantas cosas más es que en su ruta, enfrente, hay una tormenta, un frente de tormenta muy grande. Las posibilidades son 2, o cruzan la tormenta con riesgo de hundirse ellos y la carga, o la rodea, lo cual les va a llevar más combustible, más tiempo, cada día de navegación, cada hora de esos buques cuesta una fortuna de navegación, por lo tanto no es cuestión de decir, bueno, vamos a pegarle la vuelta, muchísimo dinero, y como dijo alguien una vez, no, lo importante es la plata, la salud ahí viene. Bueno, acá esas cosas se cumplen. Dinero. Y hay que tomar una decisión. Y entonces, ¿qué es lo que hace el capitán? Se va a asesorar con la gente de máquina, con el ingeniero. ¿Tenemos el combustible para rodear? ¿No lo tenemos? Los meteorólogos, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué son? Son los consejeros. ¿Y él cómo tiene que escuchar? Con solicitud. Pero finalmente es el que va a decir si atraviesan la tormenta o no la atraviesan. Y en este caso la atravesaron. Enfrentaron la tormenta, parece que el barco se partía. Y por la gracia de Dios es que llegaron al otro lado. Pero hay uno que tiene que decidir, si no las cosas no se deciden nunca. En nuestros consejos colegiados las cosas no se deciden nunca, son discusiones, son desavenencias. Si bien dice Pablo es necesario que haya entre ustedes disensiones para que se manifiesten los aprobados, también es cierto que hay personas que Dios dotó con este don, que le permite, entre otras cosas, conducir. Tener una mira, saber dónde va y conducir a los que van detrás de él, junto con sus hermanos pastores, que tienen distintos dones y que van a aconsejar, como en el caso del jefe de máquinas y de tantos más, que son hombres de mucho valor. Pero llegado el caso, hay alguien que tiene que tomar la decisión. Si no, no avanza nunca. ¿Qué es lo que le va a permitir? Conducir. ¿Qué es lo otro que tiene que hacer el que preside? Hermano, el que preside tiene que gestionar, se le tiene que gastar la lengua de hablar. Tiene que hablar con todas las personas, todo el tiempo. Esto hacia la comunicación, con los hermanos comprometidos, con los hermanos que no lo están tanto. Hablar, gobernar es gestionar, capacidad de gestión todo el tiempo. Esta persona tiene que tener capacidad de gestión, mucha capacidad de gestión, y avanzar. Y finalmente tiene que tener esa gracia de Dios y esa sabiduría que, vuelvo a decir, no viene por leerse la Biblioteca de Alejandría, viene por doblar la rodilla, por quebrantarse, por ser la persona que Dios puso. Allí estaba Moisés con sus propios hermanos. 3, por un lado Aarón, por otro lado María. Y hubo una murmuración, Moisés se había casado con una mujer extranjera, una mujer cusita. Pero, ¿cuál era el trasfondo del tema? ¿Era ese? Porque Dios se desagradó mucho. No, el problema era otro. Sus propios hermanos, su propia sangre, ¿sabe qué dijeron? Solamente por Moisés habla Dios. Como diciendo, no habla también por nosotros. Hermano, mire, Dios apareció y le dijo, yo con él hablo cara a cara, con los demás no. ¿Por qué? Porque sí. Porque tiene que ver con los dones que el Espíritu Santo repartió como Él quiere, que no se compra. Cada uno, según el don que recibió, debe ministrarlo a los demás. No es dueño de lo que se le dio y tiene que responder por lo que se le dio. Cada uno en su lugar. Cuando queremos tomar el lugar del otro, cuando queremos hacer todo lo mismo, hermano, vienen los problemas que a las asambleas de los hermanos, vuelvo a decir, nos acompañaron en toda nuestra historia. Y trajo más estrago las divisiones de la iglesia que la persecución. Entonces esta persona, con el don del Espíritu Santo, reconocido por sus pares y por la iglesia, finalmente tendrá que tomar la decisión. Con lo que eso significa, la mayoría de nosotros tiene crisis con las decisiones. Decidir es decir, tomo esto y dejo lo otro. Ahí lo podemos ver a Ezequías. ¿Cuántos años tiene? 25.
de 25 años era Ezequías cuando comenzó a reinar. Su padre fue un desastre, el rey Acaz, un desastre. En 16 años llenó la tierra de ídolos, con las peores cosas. Este hombre dice que puso a Dios su confianza. Ezequías hizo cambios que solamente una persona dotada por Dios, con la gracia de Dios, puede hacer a los 25 años. Para nosotros 25 años es un chico. Los ingleses que trajeron el Evangelio acá tenían en el promedio de 20, 25 años. Los misioneros que fueron al Ecuador tenían unos 25 años. Tenemos un problema social con la edad, ¿no? 25 años. Llegó a agarrar la serpiente de bronce que había hecho Moisés, aquella serpiente que salvó tantas vidas en el desierto, cuando el pueblo por su desobediencia era mordido por estas serpientes, figura también del Señor Jesús, que dijo, así como la serpiente se levantó en el desierto, así también el Hijo del Hombre. Y el que miraba a la serpiente se salvaba, y el que mira con fe al Señor también se salva. Un símbolo en Israel importantísimo, pero dice el texto que el pueblo se había prostituido y adoraba a la serpiente de bronce. Algo que en un tiempo funcionó, hoy no funcionaba. Y tenía consejeros Ezequías, seguramente, a veces los del padre, o tenía consejeros nuevos. Pero fue el hombre que agarró la serpiente de bronce y dijo, esto es una cosa de bronce. Agarró y la tiró. Listo, hermano, ya está. Si no, no se avanza nunca. Y Dios estaba detrás de esa decisión. Entonces, decidir es fácil para nada. Todos tenemos crisis, pastores, los pastores, todos tenemos crisis con las decisiones. Implica dejar cosas de lado. En el caso de los pastores implica lo personal, sí, y todo lo congregacional. Josafat también tomó una decisión. Dice, se apartó Josafat del Señor y con él todo Israel. Es muy difícil. Así que bueno, hermanos, este es el tema que queremos presentar. No es un tema nuevo, es un tema que sencillamente no se practica. ¿Por qué? Porque nos deja al pie a los que, como se dice en las asambleas, llegaron a ser ancianos, como que llegaron a la cúspide de la cima, sin entender que lo que llegaron es un lugar de servicio, de trabajo, teléfono 2 de la mañana, 4 de la mañana, todo este tipo de cosas. Y todos los problemas, es eso el ancianato, no es otra cosa. No es para sacarse fotos y firmar cartas acá y los símbolos y que los hermanos nos vean. Es para aguantar un montón de cosas y también alegrarse con muchas cosas. Bueno, esto ha dado pie, este consejo colegiado, bueno, somos todos iguales, todos opinamos por igual. No, hermanos, no es así. Habrá consejo de uno, habrá consejo de otro, el jefe de máquina va a decir una cosa, el evangelista va a aconsejar y va a dar el consejo oportuno. Tenemos un tema de administración, vamos a hablar con el cibernético, como se le dice, ¿no? Que hace Kibernesis, que es el que administra, maneja la estructura, todo eso. Pero finalmente, cuando no haya el consenso, lejos de discutir, lejos de todo, si tenemos este hombre, que es el que preside, capacitado por Dios, será quien tome la decisión. Ya no serán como fueron siempre. Por eso es que queremos comenzar por nosotros. Primeramente viendo si algunos tomaron retiro, como han hecho otros hermanos, ver. Y ahora tenemos que resolver esto. ¿Para qué? Para que se beneficie la iglesia. ¿Para que se adueñe de la iglesia? No, hermano. Cuando usted quiera ver un dueño de la iglesia, mire la tercera epístola de Juan. Ahí aparece, se llama Diótrefes, se adueñó de la iglesia. Pero esto también pasó en iglesias que tenían gobiernos colegiados, donde alguno por carácter, por antigüedad, vaya a saber por apellido, se adueña de la iglesia. Y hermano, la iglesia tiene un solo dueño, el que la compró con su sangre. Y cuando alguno se sienta en la silla de él, está pronto a morir, espiritualmente o físicamente también. Nos tiene que dar terror a los que presidimos la iglesia en general, presidir en el sentido que cuidamos la casa de Dios en general, hoy somos todos, si bien hay que definir uno, este tipo de cosas. Sentarnos en la silla equivocada, que es la del dueño. Hermano, el dueño es uno solo. Y nosotros, sus colaboradores, decía Pablo, por amor de Jesucristo. Ese es el tema. Jorge lo va a exponer también con Guillermo. Todos nosotros creemos las mismas cosas. No las hemos implementado en los años porque las cosas fueron, pero hoy nos vemos ante la necesidad, por lo cual pedimos oración a la iglesia para poder resolver si entre nosotros está esta persona que ha de gestionar
todo el tiempo, que se ha de informar, que ha de conducir y que finalmente tendrá la enorme responsabilidad de saber si cruzan la tormenta o no. Por ahí se ahorró un montón de combustible, pero hundió el barco. Bueno, por eso que lo tiene que hacer con mucha solicitud, los oídos bien abiertos, escuchando bien. Hay un salmo, el 72, habla de Salomón. Dice, todo el día se orará por él. Todo el día se orará por él. Por Salomón se oraba todo el día. ¿Por qué más que otro? No, es un mortal igual que el hombre. Tiene una función que necesita de todas nuestras oraciones. El hombre era Moisés y llegó a un punto que la familia lo que hacía era tenerle la mano. Ya no discutía si había hablado por ellos o no. Habían aprendido la lección. Aarón le tenía una mano y la congregación le tenía la otra. ¿Por qué? Porque el hombre es Moisés, hermano. De hecho, pasa de facto, como decimos a veces. No pasa de hecho en las iglesias nuestras. Que donde hay uno, ¿qué es? Por distintos motivos. A lo mejor sin el do. Si la persona tiene el do, no sabe beneficiar a muchos. Terminamos aquí, tenemos una palabra de oración y nos separamos.